sé si han visto, como hemos descrito ya anteriormente. El músculo más superficial, el músculo oblicuo mayor, en la parte lateral, y en la parte central tenemos al músculo recto anterior del abdomen. Este es el recto anterior. El recto anterior está cubierto por una vaina. Esa vaina proviene justamente de los diferentes músculos que están lateralmente, tanto el oblicuo mayor, menor y transverso del abdomen. Pero en la parte posterior también encontramos músculos. Estos son músculos de la pared abdominal posterior, no hay que confundir, porque cuando hablamos de la cara posterior de la pared abdominal anterior es diferente, ¿sí? Eso es pared abdominal anterior y esto es pared abdominal posterior, que tiene una serie de planos donde se encuentra el dorsal ancho, donde se encuentra un poquito más profundamente los músculos erectores de la columna, se encuentran el músculo cuadrado lumbar, el músculo psoas, que son músculos que forman parte de esta pared abdominal posterior. Bueno, si vamos a la pared abdominal anterior, vamos a describir justamente el recto, ¿no? Y este músculo recto viene desde los últimos cartílagos costales, apéndices sifoides, se va a insertar a nivel de la aponeurosis, inclusive del pectoral mayor, porque comparten esa aponeurosis, y desde aquí el músculo se orienta verticalmente para insertarse lateralmente a la sínfisis pubiana. Al insertarse en la sínfisis pubiana, tiene dos fascículos de inserción importantes, ¿no? Uno interno y uno externo. El interno están muy próximos los dos pilarcitos, los dos fascículos, y el externo se separa un poquito, ¿sí? Y forma un ligamento, propiamente dicho, el ligamento de Henle. Eso es importante recordarlo siempre, porque a este lo vamos a volver a recalcar en conducto inguinal. Está formando parte justamente del conducto inguinal, que ya está cerquita, ¿no? Bueno, músculo recto anterior, ahí está con la vaina. Bueno, aquí estamos viendo otros músculos que forman parte de la pared abdominal posterior, que los vamos a ver después. Bueno, y fíjense ustedes, si nosotros vamos quitando la vaina de los rectos, después de quitar la vaina de los rectos, vamos a encontrar esto, que no es más que un arco, ¿no? Es la línea arqueada, o también se llama el arco de Douglas. Muy bien, ya estamos, ¿no? Arco de Douglas, importante, ¿no? Porque esto de alguna manera delimita los dos tercios superiores con el tercio inferior. Esto se encuentra justamente aquí, y este es el límite. ¿El límite para qué? Para que las aponeurosis de los músculos que se encuentran lateralmente al recto, que son el oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso del abdomen, pasen en su tercio inferior todos por delante, y en sus dos tercios superiores pase el transverso y el oblicuo por detrás. Mientras que una parte del oblicuo menor y el oblicuo mayor pasan por delante. Entonces aquí realmente lo están envolviendo al recto, y aquí no lo están envolviendo, están pasando por delante. Entonces, ¿quién delimita eso? Esto justamente, ¿sí? El arco o la línea arqueada de Douglas. Bueno, entonces estamos viendo el recto, evidentemente el recto, ahí están las aponeurosis que están pasando por delante, por detrás, pero ese corte lo podemos hacer en distintos niveles, ¿no? Entonces lo podemos hacer tanto en sus dos tercios superiores como también en sus dos tercios inferiores. Aquí tenemos un corte transversal que también lo han representado en sus dibujos, donde vamos desde la superficie hasta la profundidad, y eso también lo tenemos que saber bien, porque son diferentes los planos, cambian un poquito dependiendo dónde nos estamos encontrando. Si vamos a ver, esto representa los dos tercios superiores. Entonces, piel, tejido celular subcutáneo, vamos a ir colocando por capas. Luego vamos a encontrar lateralmente, siempre, ¿no? Lateralmente es carnoso y medialmente es fibroso. Los músculos anchos, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Entonces, el oblicuo mayor, su hoja fibrosa aponeurótica, pasa por delante del recto. El oblicuo interno está por debajo,
se divide en dos hojas. Esto sucede, por si acaso vuelvo a repetir, en los 2/3 superiores. Se divide en sus dos hojas, anterior y posterior. La anterior se está uniendo ¿con quién? Con el oblicuo mayor. Y la posterior se está uniendo ¿con quién? Con el transverso que queda por detrás. Y finalmente, por detrás del transverso, nosotros vamos a encontrar esta hojita, ¿no? Que no es más que la fascia transversalis. Es una hoja, es una fascia más delgadita que las aponeurosis, pero está por detrás, la fascia transversalis. Y por debajo todavía, profundamente, vamos a encontrar esto, que no es más que la hoja subperitoneal, ¿no? Es el peritoneo, en realidad. Bueno, entonces encontramos todo eso en los 2/3 superiores, por encima del arco de Douglas. Y por debajo del arco de Douglas, ¿qué vamos a encontrar? Esto, que ya cambia. Nuevamente, la piel, tejido celular. Debajo encontramos el músculo oblicuo mayor, su hoja aponeurótica. Y fíjense, esa hoja aponeurótica ya se une ¿con quién? Se une con la hoja del oblicuo interno, que ya no se está dividiendo aquí. Debajo, el transverso con su hoja, y las tres hojas pasan por delante del recto. Entonces, por detrás del recto, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la fascia transversalis y vamos a encontrar la hoja subperitoneal. Como estamos en los tercios inferiores, debajo del arco de Douglas, entonces nosotros aquí vamos a encontrar ya el uraco y vamos a encontrar las venas umbilicales, ¿no? Hay que tomar en cuenta justamente esos detalles porque ya se empiezan a visibilizar. Son venas, son arterias fibrosadas, son venas fibrosadas, un ligamento que se encuentra prácticamente también fibrosado, uniendo la vejiga hacia la sínfisis pubiana, pero a la cara posterior. Sí. Decía que por debajo de la línea de Douglas solamente pasaba la vaina del lesor o la vaina de los restos abdominales, las hojas. Claro, pero no es en toda la extensión, ¿no? Entonces, a medida que va descendiendo, muy próximo al ombligo, están justamente estos elementos que hacemos referencia, ¿no? Que los vamos a ver enseguida. Bueno, entonces esto acontece por debajo del arco de Douglas. Y aquí está justamente, ¿no? Esos elementos que les vuelvo a recalcar. Bueno, recto anterior del abdomen. Entonces, lateralmente al recto anterior, nosotros vamos a encontrar el oblicuo mayor. Oblicuo mayor, que sus siglas más superiores están entrecruzando con las del serrato, están cruzando con las del pectoral mayor. A medida que van hacia abajo, el oblicuo mayor va a insertarse en la cresta ilíaca, en el labio externo de la cresta ilíaca. Y aquí hay que tomar algo importante a nivel de la cresta ilíaca. A medida que se va acercando a la sínfisis pubiana, el oblicuo mayor se divide en ¿cuántos fascículos? Tres fascículos, ¿no? Dos anteriores y uno posterior. Los dos anteriores se llaman pilares, ¿sí? Pilares. Entonces uno de ellos va a ser pilar medial, el otro va a ser pilar lateral y el otro va a ser posterior o ligamento posterior, ¿sí? Pilar posterior. Bueno, ese pilar posterior como que se está reflejando, se lo llama así justamente, ¿no? Ligamento reflejo o pilar reflejo. También se llama ligamento de Colles. El pilar medial está muy próximo a la sínfisis pubiana. Entonces lo que hace es intercambiar fibras con las del lado contrario. El pilar externo se aleja, ¿no? De la sínfisis pubiana, va hacia el tubérculo del pubis y prácticamente se queda a ese nivel. Entonces, aquí, entre los dos pilares, está ya formándose un orificio que forma parte ¿de quién? Del anillo superficial del conducto inguinal. Y cuando hablemos del anillo superficial, vamos a hablar justamente de eso, ¿no? El anillo superficial en parte está constituido por el pilar medial, el pilar lateral y el pilar reflejo o ligamento de Colles. Por ahí cerquita está el ligamento de Henle, no se olviden de eso. Bueno, debajo del oblicuo mayor, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el oblicuo menor. El oblicuo menor viene desde la parte más posterior, se va a insertar a nivel de las apófisis transversas, de las vértebras torácicas, lumbares, de las últimas torácicas, de las primeras lumbares, y desde aquí va hacia adelante para ir en busca también de la cresta ilíaca. Y a nivel de la cresta ilíaca se va a insertar en el intersticio, ¿no?
y se une justamente con el músculo que está por detrás. ¿Qué músculo está por detrás? El transverso. Este músculo transverso, al dirigirse hacia adelante e insertarse a nivel de la cresta ilíaca, van a formar un tendón que los une, ¿no? Un tendón que los une. ¿Cómo se llama el tendón? Tendón conjunto. O singuinal. ¿O también qué se llama? O singuinal. Os inguinal. Ya, os inguinal o tendón conjunto. Bueno, esta os inguinal o tendón conjunto entonces está contribuyendo a reforzar el conducto inguinal, también a tomarlo en cuenta. Entonces, ¿cómo se está formando? De la unión anterior del músculo oblicuo interno y del transverso del abdomen. Hay que tomar en cuenta, fíjense ustedes aquí, lo que se está formando. Músculo oblicuo interno, transverso del abdomen, por encimita del arco de Douglas. Aquí se forma una especie de semiluna, ¿no? ¿Cómo se llama? Semiluna de Spiegel. Y es justamente uno de los puntos aponeuróticos que tiene el abdomen para hacer cierto tipo de incisiones, ¿no? Semiluna de Spiegel. ¿Por encima de quién? Arco de Douglas, pero en un plano donde se encuentra el oblicuo interno y el transverso del abdomen, ¿no? Porque esto es eso, justamente. Esto es la hoja del oblicuo interno, ¿no? Sí, aquí está una de las hojas del oblicuo interno, uniéndose con quién? Transverso. Con transverso aquí. Ah, bueno, si quitamos el recto, sí, está bien, la semiluna de Spiegel, ¿no? Entonces aquí ya estará la hoja posterior, en este caso vendría a ser del oblicuo interno y la hoja del transverso del abdomen, ¿sí? Quitando ya el recto, aquí ya no está el recto, ¿no? Entonces estamos viendo lo que está por detrás, evidentemente, la semiluna de Spiegel. Bueno, y es esto justamente, ¿no? ¿Y por qué se lo toma en cuenta esta formación, la manera de semiluna? Porque como dice aquí, ¿no? Es un área débil, anatómica. No hay músculo, solamente es una hoja fibrosa aponeurótica. La semiluna de Spiegel. Bueno, y aquí estamos observando justamente lo que acontece con el oblicuo mayor. Aquí se ve mejor lo que hace un momento tratábamos de ver interiormente, ¿no? Y aquí estamos viendo entonces esto, ¿no? Esto es el pilar interno, ¿no? Ha habido un entrecruzamiento aquí, ¿no? Este es el pilar medio. Bueno, ha habido un entrecruzamiento. Este es el pilar externo. El pilar reflejo o el ligamento de Colles no lo estamos viendo porque está por detrás. Y fíjense, estas fibras. Y ayer les preguntaba, ¿no? a uno de los grupos, ¿cómo se llaman estas fibras que están uniendo este pilar con este otro pilar? Porque esto no puede quedar abierto, descubierto. ¿Cómo se llaman estas fibras? Pero ya iban a defender las maquetas hoy día o ayer. ¿Cómo se llaman esto? Tienen dos nombres, ¿no? Fibras ¿qué son pues estos? Pilares, ¿no? O columnas. Entonces, ¿qué se van a llamar? Fibras intercolumnares, o también se llaman fibras de Poirier y Mackenzie. ¿Qué están haciendo esas fibras de Poirier y Mackenzie? Lo que están haciendo es reforzar el cierre del anillo superficial. Están tratando de unir los pilares. ¿Está bien? Fibras intercolumnares o fibras de Poirier y Mackenzie. Bueno, y aquí se está terminando prácticamente de conformar el anillo superficial. Bueno, y aquí tenemos otro elemento, ¿no? Que en realidad también en este ligamento está terminando de insertarse el músculo oblicuo mayor, el músculo oblicuo menor y también el transverso del abdomen. No solamente es la cresta ilíaca. ¿Qué se encuentra aquí? El ligamento inguinal. El oblicuo mayor por delante del ligamento inguinal. El oblicuo menor por encima del ligamento inguinal y el transverso por detrás, ¿no? Parece que lo estamos rodeando justamente al ligamento inguinal
convirtiéndolo en un ligamento bastante fuerte, resistente, ¿no? Como ustedes han podido ver en un anfiteatro, el ligamento es bastante grueso, ¿no? Y no solamente es un ligamento fibroso, sino también tiene prolongaciones fibrosas aponeuróticas de los tres músculos anchos del abdomen. Bueno, ahí están los pilares, las fibras de Poirier y Mackenzie, conformando el anillo superficial. Bueno, y ahí está el ligamento inguinal justamente, ¿no? Extendiéndose desde la espina ilíaca anterior superior hasta el tubérculo del pubis. Entonces viene de esa manera. Y aquí estamos observando los tres músculos anchos, ¿no? El oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso del abdomen. Si nosotros observamos en la parte posterior, los tres músculos terminan en una hojita, ¿sí? Fibrosa, aponeurótica, que se va introduciendo justamente para ir en busca de las vértebras lumbares. Y fíjense lo que pasa, ¿qué está haciendo aquí? Topográficamente está dividiendo los músculos, ¿no? Los músculos en dos compartimientos, uno anterior y el otro posterior. El compartimiento anterior simplemente está ocupado por dos músculos, ¿no? El músculo psoas y el músculo ilíaco. El músculo psoas y el cuadrado lumbar, no el músculo ilíaco. El cuadrado lumbar y el músculo psoas. Y el compartimiento posterior en realidad es un conjunto de músculos que, si nosotros vamos de la superficie hasta la profundidad, son diferentes músculos que vamos a encontrar. Desde el músculo más superficial que hemos visto, ¿cuál era? El músculo dorsal ancho, ¿no? Por debajito de ese vamos a encontrar los músculos erectores. Y en el grupo de los músculos erectores hay varios músculos que, de acuerdo a la inserción, toman diferentes nombres. Bueno, aquí estamos viendo el grupo anterior, todo esto, ahí lo vamos a ir pintando. Ese es el músculo psoas, y al ladito está el músculo cuadrado lumbar, y al ladito está el músculo ilíaco, pero este es propiamente de la fosa ilíaca, ¿no? Bueno, a ver, vamos viendo el músculo psoas entonces. El músculo psoas se inserta a nivel de las apófisis transversas de las vértebras lumbares, inclusive de la última dorsal, y desde aquí el músculo se va extendiendo de forma longitudinal para unirse con el músculo ilíaco e insertarse en el trocánter menor. Este músculo en su interior contiene nervios del plexo lumbar. Vale decir que si nosotros desgarramos o si queremos ver el plexo lumbar, a este músculo tenemos que sacar por lo menos la mitad anterior, porque en su interior están justamente las ramas de conformación del plexo lumbar. Lateralmente vamos a encontrar este músculo, el músculo cuadrado lumbar, que se va a insertar a nivel de las apófisis costiformes o transversas de las vértebras torácicas, de las últimas y de las primeras vértebras lumbares, y desde aquí el músculo se va orientando en busca de la cresta ilíaca, ¿no? Donde pareciera que termina insertándose. Este es el cuadrado lumbar, un músculo pequeñito sobre el cual se está apoyando justamente el riñón, ¿no? Entonces le forman un lecho conjuntamente el músculo psoas al riñón, tanto el riñón derecho como el riñón izquierdo. Y por debajo de este ya vamos a encontrar la fosa ilíaca delimitada por la cresta ilíaca, ¿no? Aquí ya está el músculo ilíaco insertándose en la fosa ilíaca interna y confundiéndose, uniéndose luego posteriormente con el músculo psoas y formando un solo músculo, el músculo psoas ilíaco, como han visto en la parte práctica. Bueno, músculo psoas ilíaco y músculo cuadrado lumbar. En el plano posterior, en un plano profundo están los músculos erectores justamente, y dentro de estos músculos erectores está el dorsal largo, el longuísimo, el sacrolumbar, el costal. En un plano medio vamos a encontrar los serratos posteriores y el músculo romboides, y en un plano superficial vamos a encontrar el dorsal ancho y la parte más inferior del músculo trapecio, que lo hemos visto a nivel de los músculos del cuello, ¿no? Este músculo principalmente lo hemos visto como músculo del cuello. Romboides también lo hemos visto dentro de los músculos del cuello. Nos faltaría ver los músculos serratos posteriores y también los músculos erectores. Empezamos con los músculos erectores, los músculos más profundos que están en la parte posterior. Bueno, y aquí tenemos vértebras lumbares,
donde estamos apreciando el cuerpo, estamos apreciando la apófisis transversa y la apófisis espinosa. Resulta que estos músculos erectores se los va denominando de acuerdo a la inserción que tienen. Hay algunos músculos que van, por ejemplo, bueno, hemos ubicado, ¿no? Este es el cuerpo, hemos ubicado, esta es la apófisis transversa y esta es la apófisis espinosa. Y como ven ustedes, este musculito que está pintado aquí de un color verde más o menos, se está insertando por una parte en donde, en la apófisis transversa, y termina insertándose en la apófisis espinosa. Ese es uno de los músculos erectores. Hay otro músculo que va de una apófisis espinosa a otra apófisis espinosa. Es un músculo erector también. Hay otro músculo que va de un borde, ya no del vértice de la apófisis espinosa al vértice de la apófisis espinosa, sino van por el borde inferior al borde superior de la apófisis espinosa. También es otro músculo erector. Y finalmente, hay otro músculo erector que va de una apófisis transversa a otra apófisis transversa. Entonces ven ustedes, estos músculos erectores están formando una masa muscular a nivel de las vértebras, principalmente lumbares. Y reciben el nombre de acuerdo de dónde a dónde van. ¿Sí? Si va de la apófisis transversa a la apófisis espinosa, se va a llamar transverso espinoso. Si va de una apófisis espinosa a otra apófisis espinosa, de los vértices, se va a llamar epiespinoso. Si va de un borde inferior al borde superior, entre las apófisis espinosas, se va a llamar interespinoso. Y se va de una apófisis transversa a otra apófisis transversa, se va a llamar intertransverso. Fácil para acordarse, simplemente oriéntense en las partes que tiene una vértebra lumbar. Y aquí estamos viendo lo básico en realidad, ¿no? Porque tiene muchas más partes todavía una vértebra. Pero aquí estamos viendo el cuerpo, la apófisis transversa y la apófisis espinosa. En el cuerpo no hay ningún músculo, van desde las apófisis transversas a apófisis espinosas. Y van intercalándose, ¿no? Desde las apófisis espinosa, apófisis transversa, apófisis espinosa, diferentes músculos erectores. Esto es importante porque estos músculos erectores van a formar una sola masa muscular. Y topográficamente esta masa muscular forma parte de diferentes espacios que los vamos a ver posteriormente. Hay dos teorías de los músculos transverso-espinosos. Una es la teoría de Trollard y la otra es la teoría de Winkler. ¿Sí? Dos teorías. Porque es un poco difícil trabajar estos músculos. En realidad, estos músculos, como están formando parte de los espacios que hay entre las apófisis transversas y apófisis espinosas, este es un canalcito, es un poco difícil trabajar. Entonces, estos dos autores dicen hay dos formas de inserción de los músculos transverso-espinosos, de esos musculitos que van oblicuamente, ¿verdad? Los que hemos visto hace un momento. A ver, volvemos. ¿No? Entonces hay dos formas de inserción, dicen los músculos, los autores, desde la apófisis transversa a una apófisis espinosa. La teoría de Trollard, ¿qué dice? La teoría de Trollard dice, van desde dos apófisis espinosas y de dos cuerpos vertebrales a la apófisis transversa que queda por debajo todavía. ¿No? Entonces eso dice la teoría de Trollard. Se inserta en dos apófisis espinosas, dos cuerpos vertebrales y finalmente termina insertándose en la apófisis transversa de la vértebra que queda por debajo de las inserciones musculares que hemos indicado. Eso dice la teoría de Trollard. La teoría de Winkler, ¿qué dice? La teoría de Winkler dice todas las fibras se insertan a nivel del cuerpo próximo a las apófisis transversas y desde aquí se extienden como abanicos en 4 fascículos para insertarse en las apófisis transversas, ¿no? Eso dice la teoría de Winkler. Dos formas de inserción. Hay que tomar en cuenta que estos músculos no solamente están a nivel de la columna lumbar, sino también a nivel de la columna torácica, ¿sí? Porque forman parte de los canales transversos. Y esos canales pues se encuentran justamente en toda la columna vertebral desde la columna torácica. A nivel cervical son más que todos los músculos del cuello. En cambio, esta masa muscular se extiende desde la columna torácica hasta la columna lumbar.
Bueno, estos músculos espinal, longísimo y iliocostal los hemos descrito conjuntamente los músculos del cuello. Son los mismos, simplemente que como son tan largos, empiezan a nivel de las vértebras lumbares, a nivel de las vértebras torácicas y van terminando a nivel del cuello, inclusive a nivel desde las apófisis mastoides. Bueno, estos son los músculos serratos posteriores, ¿no? Y como los músculos serratos anteriores, ¿verdad?, que tienen inserción a nivel de las 10 últimas costillas, se dirige hacia adelante, hacia la escápula, etc. Bueno, estos son músculos posteriores, van desde las últimas vértebras torácicas, primera lumbar, y se extienden hacia las últimas costillas. ¿Sí? Serratos posteriores son músculos pequeñitos a comparación de los serratos anteriores, que son grandes. Participan igual no solamente de la erección de la columna, sino también del descenso que tienen las costillas. Participa entonces de los movimientos inspiratorios. Bueno, y luego tenemos el músculo dorsal ancho. Este ya es uno de los músculos más superficiales. Este dorsal ancho va desde las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, últimas vértebras torácicas, va a formar un solo fascículo, el cual va dirigiéndose hacia el húmero, ¿no? Cuando hemos hablado de húmero, hemos hablado de un labio interno, un labio externo y un intersticio. Este músculo se va a insertar justamente a nivel del intersticio, que va a formar una especie de suelito al tendón del bíceps, ¿no? Canal bicipital, actualmente de eso, ¿no? Bueno, y entre estos diferentes músculos se forman una serie de espacios, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, estamos observando la última costilla, estamos observando esa masa muscular, vale decir, los músculos erectores, y estamos observando la cresta ilíaca. Y aquí en la cresta ilíaca, en la parte más posterior, vamos a encontrar un musculito que se ve a este lado, es justamente el músculo oblicuo externo. Entonces, entre la última costilla, el músculo dorsal ancho, la cresta y el músculo oblicuo mayor se forma un pequeño espacio que se denomina triángulo de Petit. A este otro lado, si nosotros tomamos en cuenta ya profundamente, ya no solamente al dorsal ancho, si quitamos el dorsal ancho, nos vamos a quedar con la masa muscular. Masa muscular, última costilla, cresta ilíaca, se forma otro triángulo. O bien puede ser un cuadrilátero, como dicen algunos autores, ¿no? ¿Cómo se llama? El triángulo de Greenfeld o cuadrilátero de Greenfeld. Si nosotros tomamos en cuenta el cuadrilátero de Greenfeld, ya no solamente vamos a tomar la masa muscular, sino también al músculo oblicuo interno. Entonces ahí se forma un cuadrado. Aquí en este momento es triángulo, ¿sí? Y este otro, no hay donde perdernos, ¿no? Siempre se va a quedar como triángulo, triángulo de Petit. Triángulo de Petit y triángulo de Greenfeld. ¿Por qué son importantes estos espacios? Porque estos son puntos débiles que se forman a nivel de la pared abdominal posterior. Es por aquí donde se producen justamente la mayor parte de las hernias posteriores, porque las hernias anteriores están en la pared abdominal, en la región umbilical o bien en el conducto inguinal. Bueno, ahí está, formándose los diferentes triángulos. ¿Está bien? Dorsal ancho, oblicuo mayor, cresta ilíaca, triángulo de Petit. Si observamos el de Greenfeld, tenemos que quitar el dorsal ancho, nos quedamos con la masa muscular, la última costilla, la cresta ilíaca, y bien, si colocamos el oblicuo interno, entonces va a ser un cuadrilátero. Vale. Triángulo de Petit, triángulo de Petit. Bueno, y esto es lo que vemos en el interior del psoas, ¿no? Justamente las ramas de origen del plexo lumbar. Cuando estén hablando del plexo lumbar, o cuando estemos hablando del plexo lumbar, vamos a volver a hablar del músculo psoas-ilíaco, porque en su interior se encuentran justamente las ramas de origen, ¿no?, del plexo lumbar. Entonces, en la pared abdominal, dos lugares débiles donde se forman justamente la presencia de las hernias, y en la pared abdominal anterior también se pueden formar dos lugares
o en dos lugares la mayor parte de las hernias. Unas a nivel del ombligo y otras a nivel del conducto inguinal. De modo que iremos viendo estas dos regiones. Para que delimitemos la región inguinal o la región umbilical, tenemos que saber justamente algunos límites. Y los límites justamente están realizados por esta línea, que está representado por un pliegue superficialmente. Este es el pliegue de la ingle, ¿no? Por encima del pliegue de la ingle, trazando una línea que se dirija hasta la sínfisis pubiana, pues tenemos una región que se llama región inguinal. ¿Sí? Región inguinal. La región umbilical no hay donde perdernos, está delimitado justamente por la cicatriz del ombligo. Entonces hay dos regiones, región umbilical y región inguinal. Bueno, y aquí estamos viendo justamente la región inguinal, está representando los diferentes elementos de la pared abdominal anterior, y esto representa en realidad la presencia del testículo, la presencia del ligamento redondo en la mujer, testículo en el varón y ligamento redondo en la mujer. ¿Qué pasa con estos dos elementos? Antes del nacimiento, tanto el testículo como el ligamento redondo se encuentran formando parte de la pared abdominal posterior. A medida que ya se acerca al alumbramiento, el término del parto, etc., entonces estos elementos van descendiendo, ¿no? Descendiendo, hasta ocupar ya sean los labios mayores en la mujer o bien la bolsa escrotal en el varón. Y fíjense entonces el testículo, desde la pared, desde la cavidad abdominal, ha pasado a formar parte de la bolsa escrotal, atravesando justamente gran parte de esos elementos que por ese momento estaban cerrados, ¿no? Todo esto era uniforme y han quedado interrumpidos justamente por la formación de este conducto, que se va a llamar el conducto inguinal. Como ha abierto de dentro hacia afuera, pues se han formado dos anillos, un anillo profundo y un anillo superficial. Pero aquí lo estamos viendo bonito, ¿no? El conducto lo estamos viendo de forma vertical, y en realidad no es así. El conducto tiene una forma un tanto oblicua, es oblicuo. De modo que el anillo profundo es lateral, el anillo superficial es medial, el anillo profundo, como dice su nombre, realmente es profundo, está en la pared abdominal posterior, y el anillo superficial está más en la pared anterior. Lo podemos tocar inclusive con puntos de referencia, ¿no? Incluso podemos delimitar el orificio. ¿Sí? Si logramos delimitar muy bien el orificio, sin necesidad de estar haciendo mayor presión, quiere decir que ese anillo ya está completamente debilitado, porque no es fácil delimitar el anillo, pero sí podemos ubicarlo. Bueno, y se van formando de esa manera, ¿no? A nivel de la bolsa escrotal en el varón, diferentes cubiertas, pero gran parte de esas cubiertas pertenecen justamente a la pared abdominal. Y es así que tenemos la piel, parte de la piel del abdomen, tenemos el dartos, parte del músculo liso del abdomen, la túnica celular, que no es más que parte conjuntamente la fibrosa del oblicuo mayor. Por debajo vamos a tener los músculos cremaster, que luego se dividen en lateral y medial, ¿verdad? Que forman parte tanto del transverso como también del oblicuo menor. Por dentro todavía tenemos una capa más profunda que está formando una capa fibrosa, parte de la fascia transversalis, y la vaginal, que no es más que una capa peritoneal. Entonces ven ustedes, al arrastrar el testículo, al empujar el abdomen, ha arrastrado conjuntamente diferentes elementos que forman parte de la pared abdominal. Cuando estemos hablando de bolsa escrotal, vamos a volver a hablar de eso. Bueno, y aquí tenemos justamente todo lo que acontece en el conducto inguinal. Entonces, este es el conducto inguinal, este es su anillo profundo, este es su anillo superficial. El anillo profundo va a estar atravesando justamente esa fascia subperitoneal, la fascia transversalis principalmente, ¿no? Y va a estarse invaginando. Solamente ese es el anillo profundo. El anillo superficial es mucho más complejo porque está rodeado justamente por diferentes pilares que hemos
visto hace un momento. Entonces aquí vamos a encontrar el pilar interno, vamos a encontrar el pilar externo, vamos a encontrar el ligamento reflejo, vamos a encontrar el ligamento de Henle, vamos a encontrar el tendón conjunto. Entonces todos esos elementos los tienen que conocer bien ustedes porque están formando parte justamente del anillo profundo y también de la pared posterior. Al tiempo de atravesar de lateral a medial, pues aquí se han ido formando una serie de paredes, que aquí lo están comparando justamente como un cubo, ¿no? Como lo que nos han presentado, ¿no? El día de anterior sus compañeros. Entonces forman una pared superior, una pared inferior, una pared anterior y una pared posterior. La pared anterior está conformada justamente por ¿quién? Oblicuo mayor. Eso, el músculo más superficial, ¿no? Oblicuo mayor. Acuérdense siempre que esto va de profundo a superficial. Entonces, esta pared anterior, si nosotros vamos de lateral a medial, lateralmente la pared anterior va a ser reforzada, porque el anillo es profundo. Entonces, lateralmente nosotros vamos a ir encontrando los tres músculos en realidad. Vamos a encontrar el transverso, el oblicuo interno y el oblicuo externo. Pero si vamos hasta la pared anterior próximo a este anillo, ¿qué músculo vamos a encontrar simplemente ya aquí? El oblicuo mayor, para que tomen en cuenta eso, ¿no? La pared superior, ¿qué músculos vamos a encontrar? El tendón conjunto. Eso, fibras aponeuróticas, ¿no? Del oblicuo y el transverso, oblicuo interno y transverso. La pared inferior, no hay donde perdemos, ¿no? ¿Quién está formando? Ligamento inguinal. El ligamento inguinal. Y la pared posterior, bueno, la pared posterior es toda la fase transversales, ¿no? Vamos a encontrar la fase transversal porque no se olviden ustedes que estamos ya por debajo de la línea arqueada. Entonces, por debajo de la línea arqueada simplemente está la fase transversales y está esa hoja subperitoneal. No se olviden eso. Bueno, y ese es el anillo. Este es el anillo, les vuelvo a decir, bastante reforzado, pero aún así se debilita bastante, ¿no? Nuevamente, el anillo superficial, y aquí ustedes dirán pilar interno, pilar externo, por detrás está el ligamento de Henle, va a estar el tendón conjunto, y vamos a encontrar también las fibras de Poirier y Mackenzie reforzando el anillo superficial. Esta es una de las imágenes más preferidas por los autores, es una imagen extraída de Netter, ¿no? Donde se ve justamente estos diferentes planitos, demostrando justamente la formación de cada uno de estos ligamentos y los músculos de donde provienen. ¿Sí? Bueno, así que es lo que tienen que defender el día viernes. Nos vemos entonces. Y doctor, el músculo piramidal del abdomen. Muy poco participa, ¿no? Es un músculo inconstante, dicen algunos autores, pero es un músculo pequeñito que luego de insertarse en la síntesis pubiana hacia arriba se va a confundir con la vaina de los rectos, dice, ¿no? El día de mañana, antes de que me olvide, el doctor Melquiades me ha pedido hace un momento, es posible que vaya a tomar el examen, me dice a las 9 de la mañana. Estaba queriendo